Llevo 7 años enamorado y viviendo con mi amigo de la infancia, un alfa. Estábamos a punto de casarnos, pero la víspera de la boda, me confesó, te amo, pero no puedo evitar sentirme atraído por otros omegas. Luego trajo a uno de esos omegas a la casa que compartíamos, Jacob, y crecimos juntos. Nuestras familias tienen un estatus muy similar. Siempre hemos sido educados y respetuosos el uno con el otro. Nuestra relación surgió en parte de un conflicto familiar, pero el amor también influyó. Ahora, ese amor se ha podrido. No hemos compartido cama en 2 años. Casi nunca está en casa, y cuando lo hace, es tarde. Le dice a la criada que no me moleste y duerme en la habitación de invitados. Sospeché que tenía a alguien más. Aún así, intenté mantener la calma, fingiendo no ver lo que pasaba. Pero Jacob ya no quería fingir. Una semana antes de la boda, me lo contó todo. Dijo que aún quería casarse conmigo. Afirmó que aún me amaba. Pero se describió como un árbol marchito, incapaz de resistir la lluvia. El encanto de los jóvenes omegas. Me sugirió conocer gente nueva, aprender de alguien más lo que él ya no podía darme. Me negué. Me dijo que no era una conversación. Simplemente me informaba. Y luego, sin pudor, trajo a su amante a casa. Conocí al omega que describió como lluvia. Sus ojos oscuros estaban bañados por el rocío de la luna, sus pestañas largas como algas flotantes, sus labios suaves como pétalos de flor y sus dedos pálidos y finos como brotes de bambú recién brotados. En cuanto lo vi, sentí que algo en lo más profundo de mi ser se agitaba. Jacob me dijo que se llamaba Alex Clark. Me presentó a Alex como quien revela con orgullo un tesoro largamente atesorado. La forma en que lo miraba, tan hipnotizado, tan contento. Era la mirada de un hombre ebrio de posesión, y un poco orgulloso. Me dolió el corazón. Alex era obediente y lo trataban con una dulzura nauseabunda. Vivía sin nada que hacer. Si Jacob le pedía que hablara, hablaba. Si le decían dónde sentarse, se quedaba quieto, inmóvil. No fui precisamente amable con él, pero mi crianza me impidió ser cruel. Después de que Alex se fuera, le pedí a Jacob que se quedara. Deberías haber esperado hasta después de nuestra ruptura para traerlo a casa. Fue entonces cuando le pedí que rompiéramos. Jacob simplemente sonrió. Alex no se mudará. Tengo un apartamento de lujo preparado para él y no voy a romper contigo. Nadie puede reemplazarte. Además, añadió, parece que has olvidado que estamos en un matrimonio de negocios. Nunca fuimos libres de elegir por nosotros mismos. Si todo se desmorona ahora, será un desastre para todos. Llegó San Valentín. Jacob reservó el mejor restaurante y hotel de la ciudad para pasar el día con Alex. No creía estar ocultándome nada. Así que casualmente me pidió consejo sobre qué regalos les gustan a los jóvenes omegas hoy en día. Mantuve la calma. Valoraba la dignidad, pero no tenía intención de ayudarlo a planear un día romántico con otra persona. Sin obtener respuesta mía, Jacob sonrió de todos modos y se marchó. No se sentía culpable. Antes de irse, incluso tuvo la amabilidad de sugerirme que asistiera a una fiesta organizada por un amigo en común. Jacob fue cruel. Ignoró mis sentimientos confiando plenamente en que me quedaría y guardaría las apariencias por el bien común. Y quizá yo era exactamente quien él creía. Me hizo así, desde colonias desconocidas hasta manchas de lápiz labial, pelos sueltos, mensajes coquetos, fotos íntimas, chupetones. Al principio seguía poniendo excusas. Más tarde, cuando lo confrontaba, simplemente sonreía, admitiéndolo todo en silencio. Tras incontables ciclos de dudas, crisis y reconciliación, pensé que había renunciado a las ilusiones. Había aceptado que él tenía secretos. Pero ahora ni siquiera se molestó en esconderse. Estaba exhausto. Así que le pedí al conductor que me llevara al bufete de abogados. Se suponía que Jacob y yo éramos la pareja perfecta. Nuestro vínculo era profundo. Los intereses comerciales de nuestra familia estaban tan estrechamente entrelazados que todos creían que estábamos destinados al matrimonio. Yo también lo creía. Teníamos varias propiedades juntos. Compartíamos la propiedad de varias empresas. Todo en nosotros era un sistema delicado,
tiraba de una cuerda y el resto se desmoronaba. Pero yo había tomado una decisión. Quería romper con todo. Se acabaron los problemas financieros. Contraté a un abogado para que redactara la separación de bienes. Firmé con mi nombre Andrew Miller, poco a poco. Había estado perdida demasiado tiempo. Ahora, estaba lista para reencontrarme. Al salir de la oficina, vislumbré bajo el escritorio del abogado un ramo de rosas preservadas, bellamente envuelto, un regalo de San Valentín. El abogado también tenía planes para esta noche. Yo era el único que quedaba. ¿Cómo había llegado a esto? ¿Ya no era atractivo? Con esas preguntas en la mano, fui a la fiesta. Se celebró en la villa costera de un amigo. Al entrar, me encontré con una ola de piel desnuda, trajes de baño con volantes, muslos bronceados, abdominales firmes y cuerpos semisumergidos que salían de una piscina climatizada. Innumerables miradas atrevidas se posaron en mí, como si fuera un trozo de carne a la espera de ser asado a la parrilla, mientras todos me observaban, curiosos por saber de dónde venía, cómo había envejecido y qué sabor podría tener con el condimento adecuado. Solo era un beta. Esas miradas se desviaron rápidamente. Me senté con un amigo en un sofá de la esquina, charlando tranquilamente. Fue entonces cuando lo vi, un estudiante universitario alto y guapo. Su cuerpo era escultural. Unos vaqueros baratos le ceñían los muslos firmes. Una simple camiseta blanca no podía ocultar sus hombros anchos y su cintura estrecha. No había ido a nadar. Estaba de pie en un rincón con las manos en los bolsillos, observando a la multitud con una mirada inquisitiva, casi curiosa, como un ciervo joven perdido en un bosque decadente. Lo miré. Él me devolvió la mirada. Después de unos segundos, cruzó la habitación y caminó directo hacia mí. Dijo llamarse Eric Jackson. Me preguntó si venía con alguien. Si no, ¿consideraría pasar la noche con él? Su interés era audaz y sincero. Lo rechacé instintivamente. Mi amigo me animó a no desperdiciar la oportunidad y le dio a Eric mi información de contacto directamente. Me fui después de solo media hora. Más tarde esa noche recibí un mensaje, una invitación de Eric Jackson. Tras dudarlo un poco, envié su número a una agencia de investigación privada. Estaba acostumbrado a mantener el control, a mantener todo dentro de unos límites seguros. Esa noche me quedé en el baño un buen rato. Me senté en la bañera, acariciando mi cuerpo con las manos. Se sentía suave, limpio, frágil. Mis dedos se hundieron fácilmente en la carne delgada y hueca. Me sentí vacío. Entonces acepté su invitación. Eric Jackson me llevó a un restaurante francés de lujo. Llevaba el pelo peinado hacia atrás y traje. Era evidente que se había esforzado al máximo para ir elegante a un lugar que no solía frecuentar. Durante la cena, se tiró ligeramente del cuello de vez en cuando, era evidente que no estaba acostumbrado a la ropa formal. Pero me acercó la silla, me preguntó por mis preferencias, prestó atención a su postura y se comportó como un perfecto caballero. Lo miré a los ojos. Profundos y claros, brillaban como manantiales de montaña. Como un lago tranquilo bajo la luz de la luna, como galaxias gemelas que reflejan sueños. Un par de gemas de un azul profundo, refractando la luz en ilusión. ¿Eres mestiza?, pregunté. Ante mi pregunta, Eric bajó la mirada. El final de mi madre. Tenía la complexión de un occidental. Pero sus rasgos estaban envueltos en esa singular suavidad oriental. Sus cejas eran gruesas y perfectamente definidas. Sus pestañas eran largas. Su piel, tan fina que no podía encontrar ni un solo poro. Fue entonces cuando me di cuenta de lo impresionante que era. Parecía salido de un cuadro al óleo. No pude evitar pensar en Alex. Eric era como él, alguien nacido para ser adorado. Una obra maestra esculpida por dioses, alimentada por demonios, criada en belleza para romper corazones. No podía negar su atractivo. Y por un instante fugaz, comprendí lo que debió sentir Jacob. Bajé la vista y corté el filete. Me miré las manos bien cuidadas, pero demasiado pálidas, con finas venas azules visibles bajo la piel. Podía ver las cosas. Había perdido lo escrito en ellos. No solo el tiempo, sino el amor pleno y desbordante que solía llevar.
¿Por qué me perseguiste?, pregunté en voz baja. No sé, dijo. Te vi entre la multitud y destacabas. Como una obra de arte que no encajaba en todo ese ruido. Eras elegante, grácil y genial. Mi cuchillo se congeló a mitad de la rebanada, perdí el apetito. Para ser justos, la verdad es que no tenía muchas ganas de comer. Dejé el tenedor y me encontré con la mirada de Eric. Quiero hacer algo por ti, dijo con los ojos abiertos, sin avergonzarse de la ternura que los embargaba. Me giré para mirar por la ventana, y allí estaban, Jacob y Alex. Aunque todavía hacía frío en febrero, Alex llevaba un abrigo de piel gris plateado, con la carita metida en el cuello y un helado en ambas manos. Jacob, temeroso de que se resfriara, lo envolvió con fuerza en su propio abrigo, calentando las manos de Alex con las suyas, soplándolas suavemente. Lo mimaba con tanta ternura, tanto cariño. ¡Qué considerados! Se ven perfectos juntos. Pensé que me dolería un poco. En cambio, hablé con ligereza, como si comentara el tiempo. La pareja afuera, abrazada junto a la ventana. La de la izquierda es mi prometida. La expresión de Eric se congeló. Me había conocido en una fiesta de solteros. Claramente no esperaba oír eso. Me volví hacia él pensando en sus ojos apasionados. Pensando en cómo Jacob me miraba con ese mismo calor. Y pensando en la escena perfecta que había afuera. Quería reír. Pero solo pude respirar hondo y profundo desde lo más profundo de mi pecho. Pronto serás mi exprometida, dije en voz baja. Entonces saqué la llave de la habitación del hotel del bolsillo y la puse en la mesa entre nosotros. Eric no había reservado la habitación. Yo sí. La tarjeta estaba adornada con oro, con un pequeño diamante incrustado en la esquina. Un símbolo de la suite del ático. Eric la miró fijamente un momento. Pude ver la comprensión en sus ojos. Pero no había sorpresa. No había ira. Simplemente se puso de pie. No sé por dónde empezó. No estaba molesto. Pero su cuerpo se inclinó sutilmente hacia la salida. Sabía que quería irse. Bajé la mirada, ocultando la decepción y la vergüenza que me invadían. No dijo nada más. Entonces oí pasos. Vi un par de modestos zapatos de cuero detenerse frente a mí. Incluso sin levantar la vista, lo supe. Eric se arrodilló y tomó mi mano con ternura. Eres cruel, susurró. En cuanto veo esa expresión, no puedo negarme a nada de lo que quieres. Abrí los ojos de par en par, sorprendido. Se levantó, cogió la tarjeta y me ayudó a levantarme. De la mano me sacó del restaurante. Tenía la espalda ancha y el cuello recto. Me tambaleé un poco intentando seguir su ritmo. Me metió en el ascensor. Cuando las puertas se cerraron tras nosotros, se giró y me acarició la cara con sus manos, apenas encallecidas, lo suficiente como para que pareciera real. ¿Es esta tu venganza?, preguntó. ¿Por lo que te hizo? No. Susurré. Y luego me besó. Sus labios estaban calientes. Firmes. Definidos. Cuando los apretó contra los míos, me arrastró una tormenta, me sumió en el caos. Me aferré a sus hombros como un alma que se ahoga y se aferra al último trozo de madera a la deriva. Era una ola que se estrellaba con furia, rompiendo y luego disolviéndose suavemente contra la orilla, dejando solo un rastro de espuma. La luz de la mañana se filtraba por las cortinas mientras despertaba en los brazos de Eric. Tenía los dedos de los pies calientes. Extendí una mano y miré el dorso, las yemas de mis dedos brillaban con un suave brillo rosado. Eric me abrazó por detrás, acariciándome el hombro como un gato dormido. Extendí la mano para acariciarle la nuca. Pensé que te irías, murmuré. ¿Eso era lo que querías? No. Me giré para mirarlo, sujetando su rostro entre el pelo revuelto de mi mano. Un poco de barba incipiente y aún estaba abrumada por el sueño. Joven. Intenso. Solo un poco aturdido. Por un momento me sentí como si hubiera regresado 7 años atrás, y todo lo que había perdido en el camino me invadió. Quédate un poco más, le dije. Luego cerré los ojos y lo besé de nuevo. Pensé que me encontraría con Jacob al volver a casa. Pero él y Alex se habían ido a Europa.
Para evitar conflictos, Jacob le pidió a la criada que le entregara flores y un regalo en su nombre. Acepté los lirios, encontré un jarrón y los acomodé. Luego abrí la caja de regalo. Dentro había un bolso de diseñador recién lanzado de una marca de lujo. Se lo tiré al ama de llaves y lo guardé en el vestidor. Me miró un buen rato antes de preguntarme con vacilación: ¿tuvo una buena noche, señor? Le importaba mucho, así que no me importó pasarme de la raya. Me toqué el cuello, seguramente tenía un par de chupetones. Es obvio. Negó con la cabeza. Te ves bien, eso es todo lo que importa. Lo miré. Sus ojos eran amables. De repente me di cuenta de lo insensible que me había vuelto, de cómo me había acostumbrado a no sentir nada. Solo para superar el largo y frío silencio. Su dulce mirada se filtró por cada grieta de mi interior como una cálida marea. Me picaban los ojos. Pero sonreí y me di la vuelta para subir. En los días siguientes empecé a ordenar la villa donde vivía antes de mudarme con Jacob. Planeaba regresar. Dejé a Eric de lado. Estaba recuperando mi vida. No quería que mi felicidad dependiera de un hombre ni de ninguno. Me tracé un límite claro y estricto. Eric me envió un mensaje para preguntarme si había llegado bien a casa. No respondí. Me llamó. No respondí. Captó la indirecta y no volvió a contactarme. Un miércoles, tenía una cita con la esposa del sheriff de la ciudad. Un amigo en común acababa de abrir una galería de arte y acordamos ir a mostrar su apoyo. La esposa del sheriff envió una extravagante exhibición de cestas de flores. Yo simplemente encargué que me trajeran algunos cuadros. Nuestra amiga nos recibió con cariño, sonriendo al ver todos los regalos. Pero cuando entramos juntas, solo me tomó del brazo. Me guió por la galería, presentándome las piezas. La mayoría eran de artistas emergentes, con algunas obras de nombres consagrados. Pero ninguna me conmovió. El arte seguía siendo solo arte. Fuerte, sereno, majestuoso, vibrante, todo permanecía atrapado en pequeños y elegantes marcos. Pasé junto a ellos sin la menor emoción. Estaba a punto de comprar los cuadros casualmente para complacer a nuestro amigo en común. Cuando la esposa del sheriff de la ciudad preguntó de repente: ¿qué perfume llevas hoy? Perfume. Hizo una pausa y luego dijo con cierta sorpresa: ¿será una mezcla de feromonas? Pero eres Beta. Me detuve y levanté la muñeca para olerlo. Nuestro amigo en común se inclinó y también me olió el cuello. Tanto él como la esposa del sheriff eran omegas naturalmente más sensibles a las feromonas. El amigo dijo con seguridad: cedro. Le caló hondo. La esposa del sheriff soltó una carcajada. Oí que tu prometido viaja al extranjero con otro omega. Pensé que debía haber algún problema entre ustedes dos tortolitos. Pero ahora parece que solo era un rumor. Sonreí, aún con esa máscara impecable. Nuestros padres insistían mucho en que Jacob y yo nos casáramos. Aún no les había dicho nada. Hasta que pudiera terminar la relación limpia y con dignidad, no tenía pensado compartir la verdad con nadie. La sonrisa de la esposa del sheriff se desvaneció lentamente. Fingió confusión y dijo: pero el aroma de feromonas de Jacob es a brandy, ¿verdad? En cuanto pronunció esas palabras, el ambiente entre nosotros se enfrió. El amigo que me había estado abrazando se estremeció, intentando apartarse por reflejo. Pero al final, no se movió. Simplemente dijo con torpeza: ¿qué tonterías dices? Le puse un poco de perfume de cedro. Respondí con calma: es de una nueva colección que aún no ha salido, creada por un estudio de perfumes que adquirí hace poco. Hay 12 aromas en total. La línea se llama Scented Boyfriend y está diseñada para simular feromonas a la perfección. Si te interesa, te enviaré un par de sets la próxima vez. La expresión de la esposa del sheriff se endureció. Ah, ya veo. Sonreí. Se rieron conmigo. Y de repente toda esa falsa amabilidad me pareció insoportablemente aburrida. Solté sus brazos y seguí caminando solo. Un cuadro en la esquina me llamó la atención. En el cuadro había un jardín. Un niño estaba sentado descalzo sobre la hierba, como si una espina de rosa le hubiera pinchado el dedo del pie.
Intentaba arrancarse la espina de la piel, pero sus ojos estaban fijos en un hada en el centro del jardín. El hada era blanca como la nieve y estaba desnuda, como una estatua de porcelana rota, con espinas y raíces de rosa que brotaban de las grietas de su cuerpo. Vi la firma y la fecha del artista en el lienzo. Mi sonrisa se desvaneció. Miré mi reloj y lo levanté para enseñárselo a mis amigos. Tengo novio nuevo, dije. Debería ir a buscarlo ahora. Nos vemos. Me despedí con la mano y los dejé allí parados, sin saber cómo reaccionar. Le pedí al conductor que me llevara al estudio de Eric. Estaba cerca de su escuela. Nuestro lujoso coche recorrió los estrechos callejones del campus. Con mi ropa carapuesta, subí la escalera oscura y húmeda. Llamé a la puerta de madera desportillada. Y allí estaba Eric. Con las mangas arremangadas, el delantal puesto, el cuerpo manchado de pintura. Se quedó en la puerta, con los ojos abiertos de sorpresa. Vi una cuerda blanca de plástico atada a la puerta, con un cartel que decía, trabajando. No molestar. Crucé la línea, empujé a Eric al suelo y cerré la puerta. El estudio estaba vacío. No debería afectarme las feromonas. Pero en ese momento me sentí envuelto por un intenso aroma a cedro. El calor empezó en los dedos de mis pies y se elevó. Eric no se atrevió a tocarme. Levanté su mano y me la puse en la cara. Así que Eric era pintor. Pasé mis dedos cálidos por los pigmentos de su delantal. Los rojos, azules y verdes parecieron insuflarme nueva vida. Mi pecho subía y bajaba caóticamente. Algo dentro de mí volvía a florecer. Lo devoré, lo absorbí y dependí de la pasión juvenil que él ofrecía con tanta libertad. Eric me besó. ¿Por qué estás aquí?, susurró. Le pregunté, ¿quieres hacer una exposición? Sí, hacer una exposición. Necesitas muchos cuadros, ¿verdad? Sí. Y tú también necesitarás una modelo, ¿verdad? Me apretó contra él, su mano deslizándose por mi espalda empapada de sudor, y luego besó con reverencia la delicada curva de mi sonrojado lóbulo. Eres mi musa. Me quedé con Eric 3 días y 2 noches. Cuando llegué a casa, llevaba puesta su camiseta y sus vaqueros. Era mucho más alto que yo, así que tuve que doblar la cinturilla de los vaqueros y abrochar el cinturón en la muesca más apretada, solo para evitar que se me resbalara. Entré por la puerta con un cuadro que Eric me había hecho. En cuanto levanté la vista, vi a Jacob sentado en la sala. Hacía mucho que no me veía así. Su expresión era de asombro. No pude evitar tocarme la clavícula. Eric me había dejado una leve mordedura. Así que es cierto que te conseguiste un novio joven. Ya volviste de tu viaje. Pasé junto a él. La parte interior de mis muslos aún me dolía de calor. Coloqué el cuadro en la vitrina de la sala, retrocedí unos pasos y lo admiré ignorando la mirada de Jacob. Se acercó a mí y miró el cuadro conmigo. Lo pintó, sí, está muy bien hecho. Casi nunca me preocupaba por mi apariencia. Quizás me había familiarizado demasiado con ello. Quizás llevaba mucho tiempo decepcionado. En el cuadro yacía medio reclinado en el sofá, completamente desnudo. Debajo de mí había un lienzo. Mi esbelto cuello estaba recostado sobre una almohada de plumas. Mis manos, huesudas pero gráciles, descansaban suavemente sobre mi estómago y mis muslos. Tenía las piernas cruzadas y juntas, en una postura tranquila y obediente. Me pintó de maravilla. La curva de mis pestañas, el ligero arco de mis labios, la nariz con forma de gota de agua en mi rostro, todo era hermoso. Incluso la emoción en la larga cola de mis ojos era hermosa. Porque él me amaba, crecí raíces de mi cascarón de porcelana agrietada. Y florecí. Me volví hacia Jacob y le dije, gracias. Su expresión se endureció ante mi sonrisa. ¿Gracias por qué? Por darme la oportunidad de conocerlo. La nuez de Jacob se balanceó. Apretó los labios y sonrió. Entonces, ¿puedo elegir mi regalo de agradecimiento? Asentí. Puedes. Extendió la mano y me abrazó. Me tomó por sorpresa, momentáneamente aturdida. Levanté la vista y vi su mandíbula apretada con determinación. Me llevaba en brazos hacia su habitación.
Una mirada de diversión e intriga se reflejaba en su rostro. Lo entendí. Y sin embargo, no. No me había tocado en 2 años. ¿Por qué de repente sentía curiosidad otra vez? Pero pronto me di cuenta. Quizás solo quería recordarme que aún podía controlarme. Me acostó en la cama y se aflojó la corbata. Había un fuego oscuro en sus ojos. Recuperé la claridad. Lo miré fijamente preguntándome qué intentaba hacer. Era el alfa de manual, más guapo que la mayoría. Como si todas las ventajas de su linaje se hubieran unido para crear ese rostro. Orgulloso. Pulido. Deslumbrante. Como un pavo real dorado podía alternar sin esfuerzo entre el encanto ostentoso y la fría nobleza. En su juventud era salvaje y revoltoso. Con la edad se volvió más sereno. Claro que lo amaba. Tuve el momento oportuno. El contexto adecuado. Las circunstancias adecuadas. Así es como terminamos juntos. Aunque me fue minando poco a poco, lo único que quería era sacarlo de mi vida para siempre. Jacob se inclinó, apoyó una mano junto a mi almohada y dijo con voz ronca: «Pareces distraída». Ah, lo siento. Porque estaba tan cerca. Vio la mordedura que Mark-Eric me había dejado en el cuello. La piel hinchada y agrietada se frotaba repetidamente bajo sus dedos. Su expresión era difícil de interpretar. Como si estuviera mirando un cuadro. Parece que has tenido unos días buenos. ¿De verdad te gusta? Admití que sí. Jacob frunció el ceño. Porque es pintor. Estudié administración de empresas en la universidad por mi familia. Pero originalmente quería ir a la escuela de arte. ¿Sabe que nos vamos a casar? Tiré de la comisura de mis labios, pero no respondí a esa pregunta. Quizás deberías reconsiderarlo. Es evidente que es extremadamente posesivo. Te dejó una huella muy profunda. Jacob habló con voz monótona, presionando con más fuerza mi cuello con el pulgar. Como si intentara borrar la marca. No la huelo. Pero las feromonas no mienten. Eres una beta. Y él se ha esforzado mucho para impregnarte de su aroma. Quizás lo hace inconscientemente. Pero está claro que quiere alejar a todos los demás. Me estremecí. Recordé mis líos con Eric, como fruncía el ceño con frustración. Supuse que estaba abrumado por el deseo. Extendí la mano para acariciarle la frente. Me agarró la palma de la mano, la apretó con más fuerza y la besó. Justo cuando levanté ambas manos para apartar a Jacob de mí, sonó su teléfono. El tono de llamada era, sin duda, Alex. Jacob se levantó sin dudarlo y contestó la llamada. ¿Qué pasa? No entendí qué decían al otro lado. Pero su expresión cambió. Colgó y se dirigió directamente a la puerta. Pregunté. Aunque ya sabía la respuesta. ¿Quién era? Jacob no lo ocultó. A Alex le ha empezado el celo. Tengo que ir ya. O buscará a otro. Me pareció absurdo. No lo has marcado. Jacob se rió. No sé cuánto durarán mis sentimientos por él, y él tampoco. Al menos soy lo suficientemente consciente como para admitirlo. Esa respuesta me pilló desprevenida. Pensé que Alex era el único y verdadero amor de Jacob. Al parecer, no. Solté un largo suspiro. Terminemos. Estar con Alex como es debido. Jacob se detuvo en la puerta, con aspecto algo disgustado. Te dije que eres irreemplazable. ¿Por qué tienes celos de él? En cuanto se le pase el celo, volveré y te lo explicaré todo. Aún así me dejó atrás, dejando solo a un descuidado, lo explicaré más adelante. Y curiosamente me sentí aliviada. Me mudé de la casa que compartíamos con Jacob, llevándome a la criada conmigo de vuelta a mi villa. Me dejé llevar y salí abiertamente con Eric. Dejé de asistir a la mayoría de los eventos habituales de la alta sociedad y empecé a aparecer en los campus universitarios con pantalones cortos y ropa deportiva. Bebía té con leche y comía hamburguesas en el estudio de Eric, sin nada más que el dolor que me untaba cubriendo el cuerpo. También lo llevaba a cenas elegantes,
le hacía trajes a medida a mis diseñadores favoritos, lo llevaba a varios salones de arte, le presentaba a todos los profesionales de la industria que conocía y lo abrazaba en la piscina de mi villa todas las noches. Eric nunca me rechazó. Parecía aceptar todo lo que hacía con serena indiferencia. Pero cuando nuestras extremidades se apretaban, hundía con cuidado la nariz en mi cuello, inhalaba mi aroma y apretaba los brazos sutilmente para que nuestras costillas se superpusieran, como si quisiera incrustarme en su cuerpo. A veces me sentía culpable. Seguía sin poder darle a Eric una relación definida. Jacob me había dejado exhausta y llena de reservas. Le dije a Eric más de una vez que podía dejarme en cualquier momento. He oído que el amor a primera vista es la decisión más fiel de tus genes, dijo Eric. Eso significa que te amo por instinto. Cada célula de mi cuerpo te anhela. Cada segundo me enamoro más. Si pudiera irme ya lo habría hecho, así que por favor, no digas esas cosas crueles. Por favor, abrázame como si también me quisieras. Sus palabras fueron como un hechizo. No pude resistirme. Me hundí cada vez más. Y entonces recibí una carta. Era nuestro 100º día desde que nos conocimos. Quería sorprender a Eric. Así que compré un montón de ingredientes nutritivos y planeé cocinar para él. Cogí una botella de vino tinto de la bodega. Justo al salir, vi a Jacob. Estaba parado en mi puerta, confundido. ¿Has vuelto? Me quedé impactada. Así que había estado viviendo con Alex todo este tiempo y no había vuelto ni una vez. Pero eso ya no importaba. Lo dije claramente, hemos roto. Es culpa mía. Volví demasiado tarde. Jacob se disculpó. Vuelve conmigo. Se siente raro volver a casa y no verte. Había venido a recogerme. No entendía qué le pasaba por la cabeza. Tengo cosas que hacer. Dije con firmeza, sin querer volver al drama de antes. Jacob miró las bolsas en mi mano con expresión compleja. ¿Estás cocinando para él? Sí, hace mucho que no como tu comida. Miré las bolsas de plástico. Dentro había jamón, trufas, caviar, todo aquello que a Jacob le había cansado hacía tiempo. En aquel entonces yo los cocinaba y los ponía en la mesa, y él ni siquiera los miraba. Deja que Alex cocine por ti. Ni siquiera te gusta esto. Jacob no dijo ni una palabra. Se notaba que estaba un poco decepcionado, pero comparado con cómo me había sentido yo a lo largo de los años, su pequeña decepción no significaba absolutamente nada. Me tomó la mano. La puse detrás de mi espalda. Alex es muy obediente. No competirá contigo. Jacob aún no parecía comprender el estado de nuestra relación. Se apartó torpemente y murmuró, la mayor parte de mi corazón todavía te pertenece. Ni siquiera quería responder. Volveré cuando te hayas calmado. Y luego se fue. Entré al garaje, metí los ingredientes en el maletero de un coche modesto y me senté al volante. Desde que estoy con Eric, siento que la energía me regresa. Todo lo que hacíamos juntos lo quería hacer yo mismo. Ya ni siquiera quería conductor. Conduje hasta el estudio, abrí la puerta. Eric no estaba. Pensé que volvería pronto, así que lo esperé en el sofá. Pero me quedé dormida, y cuando desperté el estudio seguía vacío. Lo llamé. Respondió, dijo algunas frases apresuradas, dijo que un profesor lo había invitado a una cena relacionada con el arte. No podía irse de inmediato. Me decepcionó un poco. Aún así pregunté la dirección de la cena. Guardé los ingredientes en la nevera que había comprado para el estudio y luego conduje hasta el evento. Ese lugar requería invitación para entrar. Llamé al anfitrión. Salió a recibirme, todo sonrisas. Con ropa sencilla y expresión tranquila, caminé entre el perfume y la gente refinada. Hacía tiempo que me había cansado de esas escenas tan llamativas y pretenciosas. Las miradas ya no significaban nada para mí. De hecho, me sentía más relajado que nunca. Vi a Eric en un rincón del salón de banquetes, nervioso y desubicado. No había tenido tiempo de cambiarse. Y ahora estaba de pie entre un grupo de comerciantes de arte bien vestidos y barrigones, encabezados por un profesor bajito y canoso. Eric no parecía querer avergonzar a su profesor,
así que esbozó una sonrisa educada. Pero la tensión en sus pómulos y hombros delataba su incomodidad. Estaba a punto de acercarme cuando alguien me tocó el hombro. Giré la cabeza y vi a Jacob. ¿Qué haces aquí? Vestía un traje elegante con el pelo engominado hacia atrás y gafas de montura dorada sobre la nariz. Tan elegante, orgulloso e impecablemente vestido como siempre, una bestia elegante con traje formal. Alex estaba de pie junto a él, exquisitamente vestido, a un brazo de distancia del de Jacob. Me miró pensativo. Detrás de ellos había otro caballero alto y apuesto que al verme, pareció visiblemente atónito. ¿Y quién podría ser? Jacob me presentó con sus propios términos. Mi esposa. Lo dijo con tanta naturalidad. Alex bajó la mirada y apartó la vista. El rostro del noble se congeló al instante, visiblemente incómodo con la situación. Jacob sonrió y me atrajo hacia sí, apretándome contra su pecho. No te preocupes. Es un matrimonio contractual. Cada uno hace lo que quiere. Si te interesa perseguirlo, no me interpondré en tu camino. El joven no pudo responder. Su mirada se movió entre Jacob y yo, y dejó escapar un siseo incómodo. Fruncí el ceño y aparté el brazo de Jacob de mi hombro. Volví a mirar a Eric. Aún no me había visto. Hoy fue un día especial para mí. No quería que Jacob le arruinara el ánimo a Eric. Así que desistí de intentar acercarme a él. En cambio, tomé una copa de champán de un camarero que pasaba, justo delante de Jacob, invité al noble a salir al jardín a tomar un poco de aire fresco. Pareció sorprendido y miró a Jacob. Di el primer paso y finalmente él me siguió. Miré hacia atrás. Jacob seguía de pie donde lo dejé, con una expresión que oscilaba entre la luz y la oscuridad. Encontré un banco apartado en el jardín y me senté. No fue hasta que me instalé que noté que varias parejas ya estaban escondidas cerca. Una ligera sensación de melancolía me invadió. El noble dudó un momento sin saber si sentarse a mi lado. Le di una palmadita al asiento. Se acercó. Chocamos nuestras copas y bebimos champán. Luego hablamos. Como era de esperar, el joven era heredero de una antigua familia. Acababa de regresar de estudiar en el extranjero. Suspiró. El caos en casa no era muy diferente del de Occidente. Me reí a carcajadas. Intentó disimularlo rápidamente. No digo que seas desordenada. Eres muy elegante. La verdad es que me iba bastante bien. Era hijo único de mi familia. Un beta. No pude tomar muchas decisiones por mí mismo. Dentro de mí había un desierto, una jungla. Pero me vi obligado a podarla para convertirla en un jardín impecable. Cargaba con el peso del deber. Era educado e impecable. Como una flor sin vida que florece en un jarrón de cristal. Así que cuando supe que mi pareja ideal sería Jacob, arrogante, imprudente y deslumbrante, me sentí afortunada. Me entregué a él sin dudarlo. Pero un matrimonio arreglado sigue siendo un arreglo. Jacob siempre sería Jacob. Tuve que afrontar la verdad que se escondía tras nuestra relación. Y aceptar las consecuencias de mis decisiones. El noble acababa de hablar. Pero mis pensamientos ya habían dado vueltas una docena de veces. Incliné la cabeza hacia atrás, contra el banco. Mi largo cuello brillaba pálido y frágil bajo el cielo nocturno. Tosió de repente y se irguió frente a mí como un pavo real extendiendo la cola. Dijo que están en matrimonio por contrato. ¿Es cierto? ¿Cuántos años tienes? 21, un joven pavo real. Por supuesto, sabía a qué se refería con esa pregunta. Me recordó un poco a Jacob de joven, quizás un poco más frívolo. Un poco menos seguro. Pero era guapo, solía coquetear y probablemente sabía cómo usar su encanto. Instintivamente quise decir que tenía novio. Pero luego me reí de mí misma. Nunca había definido lo que Eric y yo teníamos. En esta relación aparentemente abierta, importaba si tenía 2 hombres. 3, 4. ¿Cuál era la diferencia? Una brisa me aflojó las extremidades. Había tantos vacíos en mí. El joven se inclinó y pareció que iba a besarme. Pero mi cuerpo era más sincero que mis pensamientos.
En cuanto acercó sus labios, levanté la mano y lo bloqueé. Se quedó paralizado. Lo siento, dije, levantándome bruscamente. Luego me di la vuelta y corrí de vuelta al salón de banquetes. Necesitaba ver a Eric. Para entonces, lo tenía claro. Había aceptado a Eric Jackson no porque necesitara a nadie. Pero como era Eric, el pánico empezó a apoderarse de mí. Tenía que verlo. Tenía que asegurarme. Y entonces choqué contra el pecho de alguien. Miré hacia arriba. Era Jacob. Había estado cerca todo el tiempo observándome. Vio el pánico en mi cara. Instintivamente me agarró la muñeca. Y yo instintivamente intenté quitármelo de encima. Suéltame. No entres. Dije que me soltaras. Jacob me atrajo hacia sus brazos. Me agarró con tanta fuerza que podía oír mis huesos crujir. Su expresión era contradictoria, pero solo me dio una palmadita en la espalda, intentando calmarme. No entres. Un alfa acaba de entrar en un episodio de susceptibilidad. Es peligroso. No se puede oler, pero el pasillo está lleno de feromonas ahora mismo. Me quedé paralizada. ¿Qué aroma? A cedro. De repente me di cuenta de que Alex no estaba con Jacob. El pánico me invadió. Solté la mano de Jacob con todas mis fuerzas, incluso le di un fuerte pisotón, y corrí hacia el salón de banquetes. El lugar ya estaba medio vacío. En medio del piso, vi una masa de sombras entrelazadas. Un guardia de seguridad se abalanzó sobre él con un tenedor antidisturbios, pero lo deformó por la fuerza bruta. Al mirar más de cerca, me di cuenta de que las dos figuras entrelazadas eran Eric y Alex. Eric estaba empapado en sudor con las venas abultadas en la sien apretando con fuerza la ropa de Alex. Alex estaba envuelto alrededor de Eric, con el cuello color carne. Parecía una flor marchita recién sacada del agua, con los pétalos caídos y arrugados por la humedad. Oí a uno de los guardias tapándose la nariz decir, el nivel de feromonas aquí es desorbitado. Otro dijo, sepárenlos rápido. Recordé que Eric dijo una vez que me amaba por instinto. Que nuestra atracción era genética. Le creí. Pero, ¿qué podría superar la atracción entre un omega y un alfa? ¿Qué podría competir con el deseo primario de uno por el otro? Mis ojos se llenaron de lágrimas. Lo amaba. Y en el momento en que me lo admití, me desmoroné. Las grietas que habían crecido en mi alma seca por largo tiempo finalmente me abrieron. Me había esforzado tanto por mantenerme en pie. Pero ahora estaba destrozado. Lo oí. El agudo crujido de mi corazón al partirse, fragmentos que perforaban mis órganos, flotando en mi torrente sanguíneo con cada latido sordo y pesado. Incluso las yemas de mis dedos empezaron a dolerme. Me cubrí los ojos y las lágrimas se derramaron entre mis dedos. Entonces uno de los guardias gritó, no, espera, está apartando a ese omega. Otro lo siguió, ya viene. Un cuerpo empapado en sudor me abrazó. Reconocí esa calidez al instante. Sabía quién era. Y por fin me permití sentirme segura. No podía levantar la cabeza. Solo podía llorar. Jacob entró tras nosotros tapándose la nariz. Vio a Eric aferrado a mí con fuerza. No olía. Aún así, Eric hundía la cara en mi cuello, respirando con avidez. Lo siento. No pude controlarme. Lo siento. Eric se esforzó por articular las palabras. ¿Puedo llevarte lejos? Quiero llevarte, ¿puedo? Mi respuesta fue rodearle el cuello con los brazos. A la vista de todos, Eric me alzó en sus brazos. Podía sentir los temblores reprimidos bajo la férrea tensión de sus músculos. No le di a Jacob ni una sola mirada. Levanté la cabeza y besé a Eric, luego le susurré suavemente al oído. Mis coches estaban aparcados a la izquierda del aparcamiento. Ya había experimentado fases de susceptibilidad alfa antes. Pero aún no me había acostumbrado a la pérdida de control de Eric. No pude responder como un omega. Me sentí como un sacrificio. Eric me envolvió como una nube de tormenta, como un sueño tejido con luz de luna y estrellas. Me desbordé. Temblé. Me deleité.
Me fundí con su amor. Nos quedamos en el coche un buen rato. Al anochecer, Eric se había acurrucado como un bebé, durmiendo plácidamente en los cojines de los asientos traseros. Me incorporé con cuidado, lo llevé de vuelta a su estudio, le besé los párpados inquietos y le deseé dulces sueños. Volví a casa y estuve 3 días con fiebre. Al cuarto día, Eric se había ido. No pude encontrarlo de nuevo. Fue como si se hubiera desvanecido en el aire. Primero vino la sorpresa, luego la decepción. Contraté detectives. No funcionó. El pánico me consumió. Luego, poco a poco, tuve que aprender a aceptarlo. Jacob seguía molestándome como siempre. Me arrastraba a nuevas fiestas. Conocía una nueva generación de pavos reales, más frescos y extravagantes, pero ninguno me distraía. Cuando me sentía perdido, visitaba el estudio. Renové el contrato de arrendamiento. Nadie vino a cancelarlo. El viejo lugar permaneció igual. Las tablas del suelo aún crujían bajo mis pies. Las pinturas inacabadas se habían secado, sus pigmentos se habían agrietado y podía arrancarlas con la uña. Un mes después encontré la carta en el sofá del estudio. Sin firma. Lo abrí. Dentro había una foto. Alex cogía del brazo a Eric, sonreía dulcemente y se acercaba. El mundo me daba vueltas. Fui a ver a Alex. Me esperaba en un café. Cuando lo vi parecía demacrado. Ese brillo radiante que una vez admiré se había desvanecido. El dolor y la tristeza se reflejaban en su rostro. Ojeras. Labios agrietados. Cabello seco como la paja. Ropa desordenada, con hilos asomando. Claramente no estaba allí para presumir de nada. Había venido a revelar un secreto. Uno que lo había atormentado por mucho tiempo. Un secreto que finalmente podría desgarrar las aguas tranquilas en las que se ahogaba. Preparándome para lo peor, me senté frente a él. Mientras hablaba en voz baja, enderecé la columna, manteniendo mi postura impecable, aferrándome al último resquicio de dignidad que me quedaba. Al revelarme la verdad, una furia gélida me invadió. Y sin embargo también sentí que me hundía en un pantano. El rostro de Alex se retorcía y daba vueltas en ese fango oscuro. Vi cómo abría y cerraba la boca. Lo que oí fue el burbujeo de agua espesa y fangosa. Eric y Alex crecieron en el mismo orfanato. Fueron compañeros de infancia. Antes de que se desarrollara algún romance entre ellos. Eric descubrió una exposición de arte que le cambió la vida, y Alex conoció a Jacob, quien también cambiaría su vida. Eric se esforzó por perseguir su sueño de pintar. Sin embargo, Alex se enamoró rápidamente del encanto de Jacob. Aunque sabía que estaba mal, terminó en la cama de Jacob. Jacob le daba todo lo que pedía. Eric nunca lo supo. Para él, Alex era solo un amigo que de repente se había hecho rico. Siguieron en contacto. Entonces, hace apenas unos meses, Alex se embarazó. Se lo contó a Jacob. Jacob pareció complacido. Le dijo que no se preocupara, que siguiera adelante y tuviera el bebé. Y que él se encargaría de todo. Poco después, Jacob me trajo a Alex y me anunció que nuestro matrimonio era abierto. Sorprendentemente no le puse las cosas difíciles. Solté una risa fría. No sabía que estabas embarazada. ¡Qué chiste! Alex suspiró. Sabía que no te lo diría. Pero una vez que aceptaste el matrimonio abierto y encontraste a otra persona, él tenía su excusa. Podía decir, ¿estás feliz? ¿Por qué no aceptas al niño? Así que... No pude seguir. Me atraganté. Una sospecha tan fina como una aguja me atravesó la garganta y se alojó allí. No pude tragarla ni escupirla. ¿Eric era solo un cebo? ¿Alguien que Alex envió para tentarme a derrumbarme? No podía respirar. Sentía el pecho helado. Alex me miró con sinceridad. No. No tiene nada que ver. Mi temperatura corporal subió bruscamente. Mis hombros se relajaron. Solo entonces me di cuenta de que me había hecho unas marcas en forma de media luna en la palma de la mano. No era del todo irrelevante. Alex continuó.
Es increíblemente atractivo. Solo esa cara atrae a la gente. Pero es un completo tonto. Lo conozco. Eres justo su tipo. Solía sumergirse en la pintura. Le dije que saliera, conociera gente, encontrara inspiración. Lo mandé a la fiesta de tu amigo. Era San Valentín. Te pusiste colonia. Todo encajaba a la perfección. Y efectivamente se enamoró de ti a primera vista. Lo investigaste. El informe de la agencia que recibiste ya había sido editado por mí. Eliminé todas las partes que me involucraban. Luego, tal como lo esperaba, ustedes dos se juntaron. Cuando él se enamora, se le nota en cada centímetro. Y creo de verdad que nadie puede resistirse a esa versión de él. Respiré hondo. Así fue. Alex continuó. Todo iba sobre ruedas. Hasta esa noche cuando de repente se puso nervioso y me sacó del salón de banquetes. Jacob se enteró de todo. Estaba furioso. Ató a Eric, lo arrastró a una villa remota y, delante de mí, lo golpeó sin piedad. Dijo, es el precio por actuar sin permiso. Jacob le ordenó a Eric que buscara una razón para dejarme. Eric se negó. Entonces a Jacob le rompieron la mano. Alex se arrepintió profundamente de haber metido a Eric en esto. Peleó con Jacob. Se lo llevaron a rastras y lo encerraron. Durante los siguientes días, Alex se quedó solo en la villa. Sin comida. Sin agua. Todos lo olvidaron. Finalmente rompió una ventana y escapó. Solo para encontrar a Jacob abrazando a una bella mujer afuera del edificio de su empresa. Hambriento, sediento, desaliñado. Con la ropa rasgada, su cuerpo temblando. Esa mujer lo miró y se rió. Como una mendiga, dijo. Jacob también rió. Te conviene, dijo. Eres de esos mendigos que no saben dónde están. El rostro de Alex se retorció de amargura. Me deshice del bebé, ¿eh? Ignoré su autocompasión. Solo agarré la taza de café con más fuerza. ¿Dónde está? Alex negó con la cabeza. No lo sé. Lo denuncié a las autoridades. Fue inútil. No te compadeceré. Tú mismo te lo buscaste. Sí, todo el que comete un error tiene que pagar por ello. Alex bajó la cabeza. Sus ojos brillaban como un animal acorralado en la noche. Alguna vez fue el obediente Omega de Jacob. Quizás por el bien del niño orquestó todo esto. Y al final, cosechó lo que sembró. Me iré de aquí, dijo con una sonrisa amarga. Quizás nunca debí involucrarme. Fui directo a la empresa de Jacob. Entré a la oficina del último piso. Su secretaria estaba sentada en su escritorio con el dedo enganchado a su corbata. Jacob se inclinó hacia ella, exhalando un cálido aliento junto a su oreja, con una sonrisa coqueta en el rostro. Al verme entrar, la secretaria saltó presa del pánico, se agarró los tacones y huyó cabizbaja. Jacob simplemente tiró de su corbata y rápidamente recuperó su expresión serena. A la que estaba acostumbrado. ¿Qué haces aquí? Observé su rostro impecable, casi divino. Ese rostro orgulloso, cruel y a la vez insoportablemente encantador. Lo amaba profundamente. Creía que yo era la afortunada. La única flor que eligió de un jardín lleno de admiradores. Aunque solo se quedó un momento, luego se alejó. ¿Dónde está? La expresión de Jacob se congeló por un instante. ¿De quién hablas? Lo sé todo. Solo soy un estudiante universitario normal. Grité. Le rompiste la mano. Lo dejaste tirado en un lugar donde nadie pudiera encontrarlo. Podría haber ignorado todas las demás cosas despreciables que hiciste, pero pensé que al menos eras una persona decente. Jacob rugió de nuevo. ¿Qué otra cosa se suponía que hiciera? Quedarme de brazos cruzados y ver cómo le entregabas todo tu amor. ¿Ver cómo te arrebataba? Nunca lo había visto tan desquiciado. Estaba atónita. Había olvidado por completo que fue él quien propuso que cada uno viera a otras personas. Ahora me miraba como si yo fuera quien lo hubiera traicionado. ¿No eras tú quien quería irse sin un ápice de culpa?, pregunté.
Fue un malentendido. Casi tuvieron un bebé juntos. Era solo un niño. Acostarse con cualquiera y casarse son dos cosas distintas. Nadie se adapta mejor a esta posición que tú. No tengo intención de arruinar mi vida. Será mejor que lo entiendas cuanto antes. Lo miré con incredulidad. Entonces ibas a dejarme criar a tu hijo ilegítimo. Lo habría puesto a tu nombre. Eres Beta. Al fin y al cabo, te cuesta concebir, ¿verdad? Ah. Estaba completamente disgustado. Saqué del bolso el acuerdo de separación que había preparado mi abogado y lo tiré sobre su escritorio. Solo eran unas hojas finas, pero el golpe que hizo al caer sobre la mesa fue como de acero sólido. Jacob bajó la mirada al papel y luego volvió a mirarme. Su serenidad finalmente se quebró. Todos nuestros bienes prenupciales están ahí, y no habrá bienes compartidos de ahora en adelante. Acciones, casas, coches, tiendas, de todo está en orden. Hablaré con nuestros padres. Ya está. Esto es para ese tal Eric, ¿no? No. Es porque me da asco verte. Jacob tomó el acuerdo y lo rompió en pedazos sin siquiera mirarlo. Tiró las sobras a un lado y me jaló del cuello por encima del escritorio, obligándome a pegarme a él. Apretando los dientes, dijo, ¿lo olvidaste? Este matrimonio fue una alianza comercial desde el principio. No es algo de lo que puedas deshacerte sin más. Si nos separamos ahora, hordas de personas vendrán a buscar trapos sucios, inventando o exagerando escándalos. Será una tragedia. La reputación de ambas familias se verá afectada. Las colaboraciones comerciales que nos unen se desmoronarán. No querrás que tu familia se vea involucrada en esto, ¿verdad? Ya anuncié a los medios que estoy soltera de nuevo. Si les interesa, llegarán en cualquier momento. Así que a menos que quieras que las cosas se pongan aún más feas, mejor déjalo ir. Ahora, mi postura era firme. Su rostro se contrajo. Vi cómo se le hinchaban las venas de la frente mientras se debatía entre la derrota y la rabia. Entonces, la furia se apoderó de él. Haz todos los berrinches que quieras. No romperé contigo aunque te vayas por las nubes. Seguiré haciendo que la gente entierre la historia. ¿Estás loco? Llamaron a la puerta justo a tiempo. Jacob me soltó y dejó entrar a su secretaria. Nos informó que un grupo de periodistas se había reunido abajo. Le di una sonrisa fría. Jacob sacó su teléfono e hizo una videollamada. En la pantalla vi a Eric con las manos atadas y los ojos vendados, arrojado a una choza destartalada. Se me llenaron los ojos de lágrimas. Puedo asegurarme de que sigas viéndolo o puedo devolvértelo, pieza por pieza. Será mejor que pienses bien qué les dirás a esos periodistas. En ese momento Jacob había perdido toda su decencia. Me di cuenta de lo egoísta que era. Quizás sentía algo por mí, pero la única persona a la que realmente amaba era a sí mismo. Pase lo que pase, no me iba a soltar. Me rodeó con un brazo y me acompañó escaleras abajo para enfrentar a los periodistas. Les dije con una sonrisa perfecta que todo había sido un malentendido. Nuestra relación seguía siendo fuerte. Besé su mejilla, mis labios estaban fríos como el hielo. El odio se filtraba por mis poros. Me incliné y le susurré al oído con veneno goteando de mi lengua. Estoy embarazada. La expresión de Jacob cambió al instante. No podía mostrar su enojo frente a las cámaras, así que me apretó la cintura con más fuerza. Si le pones un dedo encima a él o a este niño, te juro por cada día que me quede que me aseguraré de que caigamos juntos. Sonreí con dulzura. Los reporteros, pensando que compartíamos palabras tiernas, se quedaron boquiabiertos de admiración. Jacob mantuvo las apariencias, acercándome para que las cámaras pudieran captar nuestro mejor ángulo. ¿De verdad quieres hacerte el loco? Querías ser quien cargara con el equipaje. Disfrútalo. Jacob liberó a Eric, pero lo encerró en un orfanato extranjero. A cambio, nos comprometimos. Pasaron los meses. El bebé nació sano y salvo. Le puse mi apellido al niño. Jacob declaró a la prensa que respetaba los deseos de su pareja y no tenía objeción. Viví con el bebé en mi villa privada,
dándole todo mi amor y dedicando toda mi atención a su crianza. Le escribí cartas a Eric y le envié fotos del bebé. Una vez que Eric se recuperó, no sufrió heridas graves. Se pasaba el día pintando, y a veces me enviaba fotos de flores u hojas. No parecía que su vida fuera miserable. Jacob, mientras tanto, tuvo varios amantes. Pero ya no me importaba. Quien hace el mal siempre paga el precio. Yo lo creía. Y pronto llegó el ajuste de cuentas de Jacob. Volví a ver a Jacob en la UCI. Había contraído una enfermedad aguda y humillante en una de sus aventuras. Se estaba muriendo. Sus padres me pidieron que lo viera por última vez. Jacob yacía en la cama del hospital, con la máscara de oxígeno sobre el rostro. El brillo radiante que una vez tuvo se había esfumado, su cuerpo estaba reducido a piel y huesos. Parecía débil incluso para girar la cabeza. Apenas entreabrió los ojos para mirarme de reojo, le levanté la cabeza y ajusté la almohada para que su cara estuviera frente a la mía. De repente se le llenaron los ojos de lágrimas. Nunca había experimentado un fracaso en su vida. Sin embargo, al final, yacía allí, en desgracia. Ya no era el hombre radiante que solía ser. Solo quedaba un hedor nauseabundo a descomposición. No quería que me vieras así. No te compadezco. Tú te lo buscaste. ¿Irás con él? Sí. Entonces deberías ir ahora. Esperaré un poco. De todas formas, no tendré que esperar mucho. Nos sentamos en silencio. Jacob pareció armarse de valor y giró lentamente la cabeza para mirar al techo. ¿Todavía recuerdas la noche que decidimos estar juntos? Yo sí. Fue una fiesta horrible. Había bebido demasiado. Se desmayó en un banco del jardín. La ropa estaba despeinada y aún tenía marcas de lápiz labial en la cara. Había salido a tomar el aire. Lo vi y le puse el abrigo encima para que no se resfriara. Luego me senté a su lado y esperé. La luz de la luna era hermosa esa noche. Miré fijamente el rostro del hombre que se convertiría en mi esposo y mi corazón latía con fuerza. Al cabo de un rato se movió, parpadeó, me miró, sonrió y dijo que mi corazón latía demasiado fuerte. Lo mantenía despierto. Luego se desmayó de nuevo con la cabeza sobre mi hombro. Lo había estado esperando. Siempre esperando. Con calma, dije. No lo recuerdo. Jacob parpadeó débilmente. Esa noche la luna estaba hermosa. Vi tus orejas enrojecerse. Qué lindo. Esa noche incluso se me ocurrieron nombres para nuestros futuros hijos. Su rostro se iluminó de una forma extraña. Como si la vida hubiera regresado brevemente a su cuerpo. Extendió la mano temblorosa hacia el aire. Seguí su mirada hacia el techo. No sabía qué intentaba comprender Jacob. Pero su rostro brillaba de felicidad. Quizás estaba buscando lo único que siempre había deseado. Un sueño. Pero luego lo olvidé. Su mano cayó flácida sobre la cama. El monitor cardíaco emitió un pitido largo. Una línea plana. Me ardían los ojos. Bajé la vista rápidamente. La puerta se abrió. Su familia y las enfermeras entraron corriendo. No oía lo que decían. Me quedé mirando el suelo. Estaba salpicado de manchas irregulares de agua. Mi espera por fin había terminado. 2 semanas después tomé un vuelo con mi hijo a un pueblito del país F. A un orfanato. No le había dicho a Eric que iba a ir. Cuando llegué seguía pintando en un aula vacía. Empujé la puerta y entré en un glidoscopio. Estuve ansiosa todo el camino. Temía que me guardara rencor. O que después de tanto tiempo separados, las cosas se sintieran incómodas. Que los sentimientos entre nosotros se hubieran desvanecido. Pero en cuanto entré en ese aula, vi que estaba llena de retratos. Cientos de ellos. Todos con estilos diferentes. Reconocí a la persona en esas pinturas. Las pestañas suavemente rizadas. Los labios ligeramente respingados. La nariz en forma de gota. Y el cuello elegante. Reconocí la postura relajada. El lienzo debajo. El sofá familiar.
Y las enredaderas y raíces que crecían de las grietas y las yemas de los dedos. Mi hijo me tiró de la mano. Papi, ¿eres tú? Sí. Todos eran yo. En la esquina, el hombre que había estado pintando se incorporó de repente. Sobresaltado por la voz del niño. Se giró. Y vi ese rostro. Sus rasgos bien definidos. Cejas pobladas. Ojos azules como un lago. Sonrió. Se levantó y corrió hacia mí. Me abrazó con fuerza. Me rodeó el cuello con el brazo. Podía sentir el temblor de su excitación contenida bajo sus músculos firmes. Le devolví el abrazo. Había usado esos cuadros como puente entre nosotros todo el tiempo. Como si nunca hubiera salido de ese estudio. Como si solo me hubiera alejado unos pasos y nada hubiera cambiado. ¿Has vuelto? Sí. Sintiendo el calor de mi hombro. Eric levantó la cabeza y me tomó la cara surcada de lágrimas entre sus manos. Su pulgar me secó las lágrimas con ternura en los ojos. ¿Y ahora qué? Acabo de darme cuenta de que mi musa llora a mares. ¿Cómo voy a pintar el resto de mi vida? Me partí de risa. Aunque sea fea, me la aguantarás. Nos besamos y me derretí en sus brazos. Nuestro hijo nos miró con el ceño fruncido. Se tapó los ojos mientras nos besábamos con tanta dicha. Luego se giró y miró por la ventana. A través de sus dedos vio la luz del sol calentando la tierra. La hierba creciendo. Orioles cantando. Y pétalos bailando en la brisa.